Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la salud en las residencias, de las personas mayores. Como sabéis, las residencias de personas mayores han estado en el ojo del huracán durante esta epidemia que todavía tenemos de coronavirus. Vamos a ver cómo se vive en esta residencia, cómo se cuidan nuestras personas mayores, qué es lo que ha pasado durante la pandemia que estamos sufriendo y qué deberíamos cambiar para una mejor atención de las personas que están en estas residencias. Para todo ello tenemos a los siguientes invitados. José Miguel Marín, muchas gracias José Miguel por venir. José Miguel Marín es presidente de ADERMUR, que es la Asociación de Dependencia de la Región de Murcia. También está con nosotros María Luisa Lozano, hola María Luisa, muchas gracias. María Luisa es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y trabaja en la residencia Obispo Azagra de Limas, sí. ¿Correcto? Sí. En la segunda parte del programa tendremos otros dos invitados, Nuria Martínez, que es trabajadora social en la residencia de personas mayores San Isidro de Yecla, y Carmelo Gómez, que es enfermero especialista en geriatría y presidente del Comité de Ética Asistencial de Residencia. Tenemos una sección donde sacamos los micrófonos a la calle y le damos la voz a la gente para que haga las preguntas que crea más adecuadas sobre este tema. ¿Cómo se evita el contagio emocional negativo? ¿Cómo estimulamos el apetito en las personas mayores en una residencia? ¿Cómo tratan a los enfermos, a los ancianos difíciles? ¿Qué le dan a los ancianos en las residencias de comer? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. María Luisa, mucha gente a lo mejor piensa, no sabe exactamente qué médicos hay en las residencias. Yo he dicho, por ejemplo, que tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria y tu trabajo está en una residencia. ¿Cómo empezaste tú a trabajar en una residencia de personas mayores? Bueno, yo tengo la suerte de que mi especialidad médica es muy versátil y a nosotros se nos forma en la cronicidad, se nos forma en urgencias, se nos forma en un amplio abanico de la medicina que nos permite por eso trabajar en muchos sitios. Y uno de esos ámbitos, desde luego, que es la residencia. Yo estaba, pues como muchos médicos de familia, en la bolsa del Servicio Murciano de Salud. Y un buen día pues, me llamaron y me ofrecieron una vacante en una residencia geriátrica. Al principio fue una sorpresa, porque no es de esas cosas que tampoco se nos diga ni durante nuestra formación universitaria, pero tampoco durante nuestra formación MIR. Pero claro, fue llegar a un sitio donde tuve que empezar a ejercer la medicina y una medicina diferente, porque comprendía muchas cosas, comprendía cuidados paliativos, comprendía medicina interna, comprendía medicina de familia, los cuidados paliativos crónicos geriátricos, que son tan importantes porque inciden sobre la calidad de vida de las personas mayores. Entonces, para mí fue llegar ahí eso, un descubrimiento. Un descubrimiento. Totalmente. Bueno, ahora después nos irás contando tu vida en la residencia. José Miguel, hemos dicho que tú eres presidente de ADERMUR. Cuéntanos qué es ADERMUR y a quién representas tú como presidente. ADERMUR es la Asociación para la Dependencia en la Región de Murcia. Actualmente está formada por 23 centros asociados. Gestionamos por encima de las 2.654 plazas, tanto de personas mayores como de discapacitados y centros de día, y empleamos por encima de los 1.350 trabajadores. Independientemente de eso, al ser una organización territorial, estamos a su vez encuadrados en FE, que es la Federación de Empresarios de la Dependencia, con sede en Madrid y cuyo presidente actual es Ignacio Fernández Cid. Muy bien, o sea que es una asociación bastante potente. La más numerosa en la región de Murcia, la mayor en la número. María Luisa, cuéntanos un poco el trabajo que tú desempeñas para que la gente de la calle sepa, porque como se habla tanto de las residencias y no se habla bien, probablemente por desconocimiento de toda la labor que estáis haciendo, cuéntanos tu labor de médico en la residencia. ¿Qué haces habitualmente? Bueno, lo primero que yo quiero destacar es que como médico yo tengo una labor asistencial, no tengo una labor distributiva. Yo no llego y digo, este paciente, porque primero hablamos de residentes, porque es su casa. Entonces yo lo voy visitando cada día, porque hay gente que está encamada y lleva, lo que decía, unos cuidados paliativos crónicos que vamos revisando como una planta de medicina interna. Todos los días paso planta, porque esas personas necesitan ser revisadas continuamente. Luego tengo otro grupo de pacientes que tienen mayor autonomía
dentro de su dependencia, y entonces vienen a mi consulta y yo voy supervisando aquellas patologías que van surgiendo o simplemente las voy siguiendo. Y luego tengo, además, la valoración geriátrica integral que hacemos, porque se les valora en todas las esferas, que es una de las cosas que se hace en geriatría. No solamente se valora lo médico, sino se valora lo que comen, la fisioterapia que llevan. Una de las preguntas, de hecho, era sobre nutrición. Claro, nosotros eso, el médico también lo supervisa, pero también se habla con la trabajadora social y con las terapeutas ocupacionales para ver qué talleres les ayudan a mantenerse mejor cognitivamente. Es un trabajo muy completo. No, ya lo veo, ¿no? Además lo has definido muy bien, porque pasas visitas de los, digamos, que necesitan que se les pase visita todos los días, como una planta de un hospital de medicina interna, y luego están los enfermos crónicos como médicos de atención primaria, ¿no? Y luego, pero encima además cuidando el tema de la alimentación que se les da, que comen, que no comen. La evolución que va llevando el paciente, la actualización del PIA, que prácticamente es lo que se suele hacer. Sí. Plan integral de Es que es un cuidado muy estrecho el que se hace en la residencia, no es un cuidado no es que va a la puntual, consulta y se va, sino que está allí, son residentes, como tú has dicho. Casa. Totalmente. Vamos a ver, José Miguel, ¿cómo valoras tú la gestión de las residencias durante la actual crisis? Porque seguro hay residencias que no han tenido prácticamente problemas y otros han tenido problemas importantes. Sí. Una valoración global. Generalmente donde ha entrado el virus, el problema ha sido de envergadura, ¿no? Por las particularidades que tiene esta gente y la especial vulnerabilidad. Pero independientemente de eso, quiero dejar muy claro que cualquier fallecimiento que se produce en una residencia para nosotros es una mala noticia, independientemente de la causa que la motive. En cuanto al comportamiento de la residencia a nivel general, que entiendo que es lo que te refieres, Murcia ha tenido una actuación, te diría que brillante, a nivel general. En un principio, en la primera ola, nos encontramos con un virus desconocido, pero no desconocido por parte nuestra solamente, sino por los propios médicos, porque no había antecedentes ni se tenía una evolución adecuada de cómo funcionaba este virus. Concretamente el COVID-19, que se ha caracterizado por una mortalidad y virulencia nunca antes vista. Independientemente de eso, unido a la falta de experiencia que teníamos en este caso, pero todas esas deficiencias se han soslayado por el empeño, el trabajo y la dedicación que han tenido nuestros trabajadores. De hecho, los resultados están a la vista porque en la primera ola, Murcia concretamente, dentro de la península, fue la que mejores resultados dio y a nivel nacional, segunda tras Canarias. Y en cuanto a la segunda ola, que ahora estamos desgraciadamente inmersos en ella, pues hemos tenido la poca experiencia de la primera ola y se está trabajando de manera muy coordinada con Sanidad y la residencia, que considero también que el resultado va a ser muy satisfactorio una vez finalice, si Dios quiere, esta segunda ola, que veremos a ver hasta dónde nos tiene. O sea que, según tu opinión, a pesar del desconocimiento de este virus, que no teníamos ninguno, y fuera de casos puntuales que han tenido una repercusión mediática importante, en general, las residencias de la región de Murcia han sido, digamos, de las mejores de España. Por detrás de Canarias, el resto de las comunidades han estado peor. Bueno, pues... Y en esta segunda ola estamos exactamente igual. Yo creo que vamos a estar entre el primero y el segundo puesto también. Es bueno que las personas de Murcia que tengan personas que sean residentes allí, pues por lo menos que sepan cómo estamos con respecto al resto de España. Yo creo que ha sido fundamental lo que ha dicho en cuanto a la implicación de los trabajadores de las residencias. Bueno, porque los protocolos se han ido haciendo, pero también gracias a que los profesionales íbamos muchas veces por delante de los protocolos que iban llegando. Ya se iban creando zonas de aislamiento, se iban tomando medidas de protección, medidas de higiene, porque si no, claro, la debacle hubiese sido mucho mayor. Y con una particularidad, que había centros que porque por su estructura era imposible aplicar, lógicamente, sectores o sectorizar la residencia, pero ahí la labor de los profesionales nuestros, además yo generalmente siempre
lo valoro mucho y lo pongo en boca porque es de agradecer, ¿eh? No se suelen encontrar profesionales de esta calidad humana y de esta vinculación. Sí, porque se ha demostrado también cuál es el conocimiento tan profundo que hay de las personas que residen en la residencia, porque eso ha sido fundamental. El conocer el perfil y conocerlos bien a ellos ha permitido que las cosas se puedan gestionar mejor, porque no es lo mismo llegar y no conocer absolutamente ni el funcionamiento de una residencia ni el perfil de los residentes que hay, porque eso es planificar sobre papel. Nosotros planificábamos sobre personas concretas y situaciones concretas, y eso ha sido lo mejor. Tenemos una sección que se llama Palabras de médicos. Vamos a ver, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde vienen las palabras residencia de mayores. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de las residencias de mayores. La palabra residencia viene del verbo latino residere, compuesto por un prefijo re de repetición, más el verbo sedere, que es asentarse, igual que la palabra sede, donde uno tiene su sitio en el que estar, o los sedimentos, que son las partículas que quedan después de un proceso de erosión, por ejemplo. La palabra mayores viene del latín major, que a su vez es un comparativo de superioridad del adjetivo magnus, grande. De ahí que nuestros mayores sean más grandes en edad. Y siempre con todo el respeto que le debemos a nuestros mayores, otra palabra que podemos usar en lugar de mayores es anciano, que viene del latín antianus, y del adverbio de tiempo ante, anteriormente, y annus, año, es decir, que tiene años ya antes. A veces se escucha la expresión, esa persona ya era mayor cuando yo era un niño, y es que es anciana ahora porque ya antes tenía años acumulados. Y el tiempo, como el dios de la mitología griega Cronos, todo lo devora, y con suerte todos podremos llegar a ancianos o mayores. Yo ya voy de camino. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poco más de dónde vienen las palabras. Es muy interesante, es muy interesante. Vamos a ver, María Luisa, ¿cómo, en tu residencia, cómo se organiza tu trabajo y el trabajo general de la residencia? Bueno, nosotros tenemos lo que antes se ha comentado, lo que se llaman los PIA, los planes individualizados de atención. En ello, eso es un plan individualizado de atención. De atención. Eso se hace sobre cada residente, de tal manera que todos los colectivos, tanto terapeutas ocupacionales como enfermería, medicina, fisioterapia, valoramos a esa persona en todas las esferas. Por eso digo que se hace una valoración geriátrica integral. Y entonces, atendiendo a las carencias que hay, o las cosas que se ven que se deben potenciar, pues se van estableciendo esos planes y entonces se establece la nutrición, la fisioterapia que se debe hacer, el tratamiento que debe llevar, incluso si se debe potenciar que debe socializar más con la gente y debe salir más al taller a hacer cosas o mejorar la motricidad. Entonces, claro, esa atención permite que todos esos procesos de demencia que van evolucionando pues se puedan controlar y frenar mejor, que se mantenga el mayor tiempo posible la autonomía. Entonces, porque se trabaja sobre personas concretas. Me dices que a cada persona que está allí de residente, al principio lo ve el médico, lo ve el fisioterapeuta, lo ve el psicólogo, el trabajador social, etcétera. Todo el mundo ve a esa persona. Y a partir de ahí se establece un programa para esa persona. Para esa persona. Nos reunimos todos y se pone en común. Y eso se revisa a los 6 meses y al año, pero si se ve que es necesario revisarlo antes, como tenemos reuniones semanales, pues se va revisando ese plan individualizado de acción. Bueno, pues yo creo que es muy interesante lo que nos estás contando, porque quiero decir, no es que uno se puede hacer a lo mejor a la idea de que allí llega una persona, ingresa o se queda de residente allí y que bueno, si está medio bien, pues que el médico lo ve de vez en cuando, pero no tenía yo claro todo esto que me dices que hacéis. Claro, es que incluso el que ingresa con un grado de dependencia muy alto, un grado 3, y que va a estar encamado, hay que ver los cambios posturales que se le deben de hacer, hay que ver la nutrición que debe llevar, hay que supervisar que no tenga ninguna úlcera. Todo eso es muy importante. Entonces, claro, cada uno necesita su plan individualizado. No, pero que me parece muy bien y muy interesante. Claro, claro. Vamos a ver, José Miguel, a toro pasado es muy fácil decir las cosas, pero ¿tú crees que en las residencias podrían haber actuado de distinta manera? Hombre, yo creo que sí, pero la pregunta considero que no es esa. La pregunta debería ser si con la carencia de medios, la falta de material de protección y sobre todo la falta de respaldo institucional que hemos tenido en la primera ola, sí se podría haber gestionado mejor esta crisis. Y yo ya te contesto que no.
Es decir, nos hemos enfrentado con todo y contra todo, a veces desde el desconocimiento. Yo creo, como he dicho anteriormente, que no se hubiesen mitigado tanto los resultados de esta crisis si no hubiese sido por los trabajadores que nosotros tenemos. Es decir, al principio de la pandemia había un desconcierto generalizado, ¿no? Porque más o menos, como ha dicho muy bien María Luisa, los protocolos eran constantes, no sabíamos, y sobre todo nos lo marcaba la tendencia de la epidemia, cómo se desarrollaba, íbamos improvisando y cambiando. Aquí en este caso, independientemente del conocimiento o las experiencias que hayamos podido sacar, ha habido un factor que lo he dicho antes, que ha sido los trabajadores. Nuestros trabajadores, gracias a ellos, han doblado turnos, han cambiado turnos de 8 horas a 12 horas para, lógicamente, evitar tanta rotación de personal y evitar las máximas vías de contagio que pudiéramos tener. Han puesto en peligro su propia salud, inclusive yo diría que su vida. Y luego hay que tener también muy claro que el problema no ha sido un problema social, el problema ha sido un problema de índole sanitaria, que cae del lado sanitario, porque si los centros hospitalarios, primaria y demás, hubiera actuado correctamente y con capacidad suficiente para derivar a las personas que en algunos casos no se han podido derivar, hubiésemos tenido una cifra de fallecimientos y de contagios muy superiores. En esta segunda ola las cosas, como ya se tenía la experiencia, han ido bastante mejor, ¿no? Y luego también hay un hecho fundamental también. Nosotros hemos siempre criticado o echado en falta la buena relación, la coordinación, mejor dicho, sanitaria. Es decir, todas las residencias hemos tenido problemas y luego, según cada área sanitaria, funciona de distinta manera. Entonces, con la creación del grupo Corecas y la coordinación que estamos haciendo prácticamente cada 15 días, los Corecas, Sanidad Pública, el IMAS y las asociaciones de residencia, vamos corrigiendo sobre la marcha y, lógicamente, estamos bastante más preparados para esta segunda ola que la anterior. Vamos a ir un poquito más rápido. María Luisa, vamos a ver, los médicos, tú estás allí todas las mañanas. Todas las mañanas, sí. De lunes a viernes. Pero luego están las tardes y luego están las noches y los festivos. En ese periodo de tiempo, ¿cómo se gestiona si hay un problema con una persona residente allí? ¿Cómo se gestiona? ¿Te llaman, avisan? ¿Cómo se hace? Bueno, hay que tener en cuenta que tanto los centros de mayores como los centros ocupacionales y los centros de discapacitados pasa eso. Por las mañanas tienen su médico todas las mañanas. Llega la tarde, entonces el responsable máximo sanitario ahí es un enfermero, que se queda cubriendo la tarde y la noche. Pero siempre hay un médico que está de guardia localizado. Vale. Porque surgen muchísimos problemas, no solamente un problema de salud, sino un problema de que ha venido alguien del hospital, un problema de un medicamento concreto, alguien que empieza... Entonces ese médico de guardia, que está a diario, por la tarde, por la noche, nos vamos cubriendo entre nosotros, los fines de semana, los festivos, va gestionando de las distintas residencias, en nuestro caso, qué es lo que se debe hacer. Hay veces que tenemos que personarnos ahí, hay un éxito, tenemos que ir, hablar con la familia, organizar todo, pero hay veces que llamamos al 112 porque son patologías urgentes, más que de una emergencia, que deben de ser cubiertas y trasladadas al hospital. Entonces, en ese caso va el 112, pero nosotros siempre estamos localizados. Sí, de hecho, yo ahora, al decirme tú esto, me acuerdo que cuando yo estuve hablando contigo, me dijiste, estoy de guardia. Este puente he estado yo de guardia y cubría no solamente mi residencia, sino varios sitios, era como el médico gestor de las cosas que pudieran ocurrir. No se quedan los centros nunca solos. No. José Miguel tenía aquí una pregunta, pero me la has respondido antes, por cómo han soportado esta pandemia las residencias de nuestra región en relación al resto de España, que has dicho que han aguantado muy bien. Por eso... Sí, bueno, se puede comparar también estadísticamente en función de los datos que hay objetivos para que se quede claro cómo ha tenido la actuación comparativamente. Por ejemplo, en la primera ola
En Murcia hubo 147 fallecimientos, de los cuales 68 fueron en residencia, lo que supone un 46%. Y eso está en contraposición con el resto de las autonomías que tenían una media superior al 60% de fallecimientos en función de los contagios. Luego en esa primera ola también hemos tenido una actitud sobresaliente. Y en cuanto a la segunda ola, hemos sufrido la generalización de la pandemia, porque de hecho yo creo que se ha multiplicado inclusive por 20 el número de contagios habido. De hecho, los fallecimientos han sido 488 hasta la fecha, y de los cuales 108 solamente han sido en residencias, lo que supone un 22,13% del total. Y de esos 108 residentes, 83 han fallecido en la residencia y el resto en centros hospitalarios de referencia o en su hogar. Luego también es un indicador importante de cómo se ha gestionado la crisis en nuestra comunidad. Es que además se nos olvida que la mayoría de las personas mayores viven en sus casas en la comunidad, no viven en residencias. Por suerte, la vejez no se asocia a dependencia ni a enfermedad y muchas personas mayores viven en sus casas, la gran mayoría. Un porcentaje muy pequeño es el que vive en residencias en comparación. Entonces parece que el coronavirus solamente ha afectado a personas mayores que viven en residencias, cuando en realidad ha afectado al conjunto de la población. Y los datos que has dado en esta segunda ola, un 23%, ¿no? Los datos son datos. Son datos. Pero que es que se ha puesto el ojo, como has dicho al principio del programa, estamos en el centro del huracán. Es decir, nos están viniendo unas críticas totalmente injustificadas, pero bueno, y ahora más adelante pues... No, pero yo creo que este programa es muy interesante por muchas razones, pero una de ellas es poner las cosas en su sitio. María Luisa, ¿qué dotación tienen los centros, una residencia, tanto en personal como en recursos materiales? Pues, por ejemplo, yo conozco bien Domingo Sastre, que está en Lorca, y conozco la mía, la de Monseñor Azagra, ¿no?, que está aquí en el Palmar, que son residencias muy grandes. En la nuestra, por ejemplo, somos 2 médicos, porque hay muchos residentes y para poder distribuirnos bien, ¿no?, para poder llegar a todos los grados de dependencia y a todos los que hay. Pero luego, por ejemplo, hay 13 enfermeros que se distribuyen en turnos de mañana, tarde y noche para poder estar cubriendo el centro. Hay 73 auxiliares, que no son suficientes, porque parece que los números así suenan como mucha gente, pero para tenerlos bien atendidos es que hace falta personal. Y luego hay que sumar a eso personal de cocina, mantenimiento, terapeutas ocupacionales que hay 2, fisioterapia. La mía trabajan más de 177 personas, muchas más, porque estuve haciendo el recuento, porque luego están las particularidades de un tercio de jornada, un quinto de jornada, ¿no? Porque claro, hay que cubrir todo, pero trabaja muchísima gente para poder llegar y atenderlos bien. Más o menos por cada 2 plazas un puesto de trabajo fijo aproximadamente. Estamos en una media alta superior al 50%. Vamos a ver, José Miguel, en la primera hora se suspendieron las visitas a los familiares, después se permitieron de nuevo, luego se restringieron. ¿Tú crees que la gente ha entendido este mare magnum? Bueno, ni la gente ni nosotros tampoco. Pero bueno, es lo que he dicho antes, ¿no? Hemos ido implantando protocolos, autorizando visitas, suprimiendo visitas en función de cómo se ha ido evolucionando la pandemia. En un principio hubo sus reticencias, porque la hubo, de hecho muchas críticas de familiares, hasta que ya empezamos a reinventarnos nosotros con las nuevas tecnologías, videoconferencias, videollamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que cuando por parte de los familiares han visto la evolución de la pandemia, la mortandad que ha tenido este colectivo, tanto de personas mayores en sus domicilios como las institucionalizadas, pues lógicamente se han convencido de que nuestros desvelos y las medidas que tomábamos, que a veces eran incomprensibles, sobre todo su único fin era preservar la salud y el bienestar de nuestros residentes. Y gracias a Dios se ha entendido muy bien, además te diría que prácticamente son nuestros mayores defensores. Es decir, yo por ejemplo de la residencia de Yecla, cada día que voy tengo nuevas manifestaciones de agradecimiento de los familiares porque han visto el resultado y la protección
o la sobreprotección que hemos tenido para con sus mayores, y eso es así. Y que luego el que no hubiese visitas no implicaba que hubiese incomunicación, Incomunicación. porque es lo que ha dicho, las videollamadas, Claro. pero también de nosotros mismos, todas las semanas intentaba por lo menos llamar 2 veces comunicando cuál era la situación de cada uno Sí, de ellos sí, a sí, sus sí. familiares, para que supiesen de ellos. Y María Luisa, ¿ha habido problemas para derivar pacientes desde la residencia al hospital durante la pandemia? Sí. A ver, en un primer momento parecía que todo iba a estar muy controlado porque era el desconocimiento que teníamos. Llegó un momento que los hospitales estaban saturados, todo estaba saturado. Y luego también que la particularidad que tienen nuestros pacientes es que no los pueden meter en un hospital al uso, encamarlos ahí, sin levantarlos, sin tener una atención sobre ellos, porque cada día de hospital es un retroceso en su calidad de vida. Pierden movilidad, se desconectan del medio y realmente es un sufrimiento. Entonces había que valorar muy bien en un principio quién se podía valorar, o sea, quién se podía derivar y quién no se debería derivar. Incluso llegó cuando ya estaba todo saturado, en aras de que ellos estuviesen mejor, nosotros hemos tratado muchísimas neumonías por coronavirus, se derivaban a la risa que se establecía un concierto, se les hacían las pruebas que eran pertinentes y volvían otra vez a la residencia, porque no había sitio donde llevarlos. Y el mejor sitio que podían tener en ese momento era nuestra residencia. Muy bien, tenemos solo 3 minutos. José Miguel, ¿cómo consideras que están preparadas las residencias después de las experiencias que se ha sufrido en la pandemia? Hombre, lo que dice el famoso dicho, la experiencia es un grado, eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, tras la primera y la segunda ola, pues hemos aprendido, porque todos hemos aprendido, nuestros profesionales también se han concienciado, se les ha hecho campañas de sensibilización y sobre todo cuando están fuera de la residencia, porque en esta segunda ola los mayores contagios han venido por los propios trabajadores, porque uno cuando está fuera del centro se relaja en cierta medida y tampoco tiene una certeza de que con quién se junta uno, con quién se junta otro, pero lo cierto y verdad es que el único vector de introducción del virus eran los propios trabajadores, que ahora eso se ha soslayado bastante con las pruebas de antígenos que prácticamente nos han venido a clarificar muy mucho esa incertidumbre que teníamos de ser una persona asintomática que estuviera dentro de la residencia y nos produjera un contagio. Y eso ha mitigado bastante. Vamos a ver, muy rápido, María Luisa, y son varias preguntas. Bueno, vamos a ver. A 10 segundos. Claro, no, es que como nos las han hecho, para vale. que la gente, Claro. si no la ha hecho, tenemos que contestar. Por ejemplo, ¿cómo evitar el contagio emocional negativo? El tema de la comida lo has dicho, y cómo tratar a las personas ancianas difíciles. Bueno, pues para evitar el contagio emocional negativo, yo creo que lo fundamental es que uno esté seguro de lo que hace. Porque si uno tiene seguridad en lo que está haciendo, no tiene miedo. El miedo es lo que más se contagia. Luego está la alegría, que también se contagia mucho, pero el miedo mucho más aún. Si uno está utilizando las cosas que tiene que utilizar, los EPI, si uno sabe en todo momento cómo tiene que actuar, tiene toda la tranquilidad del mundo. Yo he estado trabajando con el mono puesto, con la pantalla, doble mascarilla, con pacientes aislados con coronavirus y hemos conseguido mantener en una zona de aislamiento un ambiente feliz y contento. Lo principal es eso, uno estar tranquilo y confiado en lo que hace, no tener miedo. Y los pacientes difíciles, hay quien dice que hay pacientes difíciles, pero también hay médicos que no empatizan con esos pacientes. Hay de todo. Entonces, y eso es tirar una piedra sobre mi propio tejado. Sí. En nuestro caso, yo creo que lo fundamental es el conocimiento, el conocer a esa persona, porque sabes la manera en que lo puedes abordar. En nuestro caso es muy importante porque no es una entrevista directa simplemente. Tú vas al comedor, lo ves comer, sabes si tiene disfagia o no por cómo se maneja, sabes también si a lo mejor ha dejado de comer porque tiene un problema, por qué hablas con esa persona. Entonces no son pacientes tan difíciles, lo que son es que nosotros necesitamos otro tipo de estrategias que en otras medicinas no se desarrollan, pero aquí mucho la empatía y el acercarse. Muy bien. José Miguel, última pregunta. Tú tienes mucha experiencia ya en el tema de las residencias. ¿Qué modificarías de las... años. ¿Cuánto? 19. Bueno, está bien, eres joven. ¿Qué modificarías del actual modelo de residencias para que los residentes tengan una atención óptima? ¿Qué cambiarías tú después de 19 años de experiencia? Hombre, el problema, como he dicho antes, nuestro talón de Aquiles en la residencia siempre ha sido la coordinación con sanidad. Cuando hablo de sanidad, hablo de los centros de primaria y de los hospitales de referencia.
ha tenido que venir esta crisis porque verdaderamente por parte de Sanidad, Corecas y los médicos de primaria se han dado cuenta la verdadera función y la realidad de las residencias, del trabajo que se hace en la residencia. Entonces yo pediría simplemente una mejor coordinación, que de hecho la propia Sanidad ha sacado un código de fragilidad que se han mandado a todos los centros, que hace una radiografía directa de este proceso, de esta crisis que hemos pasado, donde se han evaluado las fortalezas y las deficiencias, con la finalidad de cambiar a un futuro esas estructuras que tenemos ahora mismo, que han funcionado deficientemente o frágilmente, para que a la larga sean una fortaleza y procuremos mejorar la calidad asistencial de nuestros residentes. Bueno, pues os agradezco mucho que hayáis estado en el programa. Ahora en la segunda parte vamos a hablar con Nuria Martínez, que es trabajadora social, y con Carmelo Gómez, que es enfermero especialista en geriatría, y con esto yo creo que se va a quedar una visión bastante completa del tema de las residencias de personas mayores, pero a mí me ha encantado hacer el programa, sobre todo porque estoy aprendiendo muchas cosas y seguiré aprendiendo en la segunda parte, y sobre todo pues de la atención que tú como médico y tú como gestor estáis intentando, y no solo intentando, sino darlo a todas las personas que están residentes en estos establecimientos. Sí. Muchas gracias, y voy a continuar con vuestros compañeros. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar hablando de las residencias de personas mayores. Ahora tenemos en el plató a Nuria Martínez. Muchas gracias, Nuria, por venir. Gracias por invitarme. Nuria, tú eres trabajadora social en la residencia de personas mayores San Isidro de Yecla. Muy bien. Y también Carmelo Gómez. Carmelo, muchas gracias por venir. A vosotros. Tú eres enfermero especialista en geriatría, presidente de ARSALU, que es la Asociación de Residencias sin ánimo de lucro de la región de Murcia, y además, esto interesa resaltarlo, eres presidente del Comité de Ética Asistencial de Residencias. Sí. ¿Correcto? Muy bien, pues vamos a ver. Nuria, empiezo contigo. ¿Cuáles son tus funciones como trabajadora social en una residencia de personas mayores? Vamos a ver, el trabajo de los trabajadores sociales en la residencia es un gran desconocido, ¿no? Siendo fundamental, no porque yo sea trabajadora social, que también, porque nosotros somos un poco como abogados de los residentes. Trabajamos por ellos frente a la administración, porque nos encargamos de tramitar todos los recursos a los que ellos tienen derecho. Luego, frente a la dirección del centro, pues somos la vía intermediaria entre ellos y la dirección del centro, en el sentido de quejas, reclamaciones, necesidades de cualquier tipo que ellos puedan tener. Y por otro lado, muchas veces frente a las familias, porque en todo momento intentamos que no se rompa el vínculo familiar, que el contacto no se rompa. Y por otro lado, somos la vía de entrada, hacemos toda la recepción de los nuevos ingresos, con lo cual esto nos convierte en la primera persona de contacto con las familias y con los residentes, y la actitud que nosotros empleamos como trabajadores sociales de una escucha activa, una empatía, el saber lo que están pasando las familias, los mismos residentes, los sentimientos de culpa, de abandono, de saber si están haciendo lo correcto, la proximidad, ¿no? El sentir que ellos en cualquier momento pueden acercarse a nosotros y buscando cualquier tipo de información sobre sus familiares, hace que el proceso de adaptación se inicie y se inicie bien. Muy bien. No me gusta mucho de abogada defensora entre comillas, pero sí, indudablemente sí. Sois los que habláis con la administración, con la dirección, ahí, los recibís, etcétera. Es un símil, Muy bien. Carmelo, ¿cómo describiría el impacto de la pandemia del COVID en la residencia? Bueno, pues el impacto, básicamente ha sido tremendo. Digo tremendo porque se puede dividir en diferentes facetas. La más conocida, desgraciadamente, sigue siendo la clínica, ¿no? ¿Cuál ha sido realmente la repercusión del virus, tanto ya en residencias que haya podido entrar, como la amenaza de entrada a una residencia? Ha transformado por completo, Juan, lo que es una residencia de mayores, y la ha transformado desde el punto de vista social. Hay aislamiento social de alguna forma, los ancianos no pueden salir de la residencia desde el 13 de marzo, no podemos olvidarlo, como no sea para visitas con un mínimo de días, o sea, salidas con un mínimo de días, todo mucho más pautado. Hasta cierto punto la libertad se ha también condicionado.
Desde el punto de vista social también, bueno, hay más soledad. Las familias pueden ir, pero con horarios muy concretos, se han transformado las relaciones sociales. Y desde el punto de vista clínico, hay que decirlo, es cierto que Murcia es la comunidad, salvando el caso de Canarias, que es un caso especial, pues es una isla donde la tasa de mortalidad en residencia es la más pequeña de España. Sí, lo ha comentado antes José Miguel, exacto, efectivamente, y donde, pero un dato que está bien repetirlo. Creo que sí, porque creo que eso quiere decir que algo estamos haciendo bien, tanto la administración, por supuesto, como desde las propias residencias desde dentro. La gente se está volcando, todos los profesionales, todos, cuando digo todos me refiero desde la lavandería hasta la dirección del centro, pasando por cualquier perfil, se está mojando mucho a nivel personal. La tensión es tremenda y eso creo que hay que resaltarlo. Muy bien. Nuria, me imagino que integrar a la familia en el funcionamiento del centro es muy importante. ¿Cómo hacéis eso? Aunque en esta época ha sido durísimo, pero ¿cómo intentáis hacerlo? Sí, la residencia la forman 3 pilares, que son los residentes, evidentemente, el personal de la residencia, lo que es la residencia en sí, y la familia. Y el que estas 3 partes vayan al unísono es fundamental. Entonces nosotros, a la hora de integrar a la familia en el funcionamiento de la residencia, en el día a día de residencia, lo que hacemos primero, información, fundamental. Nosotros, cuando elaboramos, el equipo interdisciplinar elabora el programa individual de atención que va a llevar a cabo con cada uno de los residentes, lo que hacemos es citar a la familia e informarles de ese trabajo que se va a hacer con su familiar. Y al mismo tiempo ellos, que son los que mejor conocen a su padre, a su madre, a su abuelo, al familiar que sea, lo que muchas veces nos dan son datos que nos ayudan a mejorar ese plan que vamos a llevar a cabo. Luego, lo que hacemos también, y muy importante, es mantener lo que decía antes, el vínculo familiar. O sea, que el que ellos dejen allí a su familiar no quiere decir que ellos ya no sean cuidadores. Ya no son cuidadores a nivel de asistencial, pero son cuidadores de afecto, cuidadores a nivel emocional, y es muy importante la visita, el contacto, que los residentes, como cuando tenemos niños y es importante que vayamos al colegio, que ellos sientan que el colegio es importante para los padres, pues esto es igual. Los residentes necesitan el contacto de sus familiares y que sus familiares se impliquen. Y luego, al mismo tiempo, nosotros intentamos que ellos participen, colaboren en todas las actividades que llevamos a cabo pues en todas estas épocas del año, como Navidad, en las fiestas de la Virgen allí de Yecla, en San Isidro, cuando es que es nuestro patrón. Siempre hacemos actividades que intentamos que ellos se integren tanto en la elaboración como en la participación de las mismas. O sea, que es muy importante la participación de la familia, sigue siendo importante. Muy importante, no es uno de los 3 pilares, fundamental. Una residencia no es un sitio donde se aparca una persona y no todo la lo residencia contrario. al final se convierte en un punto de encuentro, un punto de encuentro familiar. Vale. Y así es como lo tienen que ver la familia, los residentes. Que ha sido tremendamente difícil. Por eso lo que decía pasado, Carmelo, todo lo que ha pasado Carmelo. ha sido durísimo. Vamos a ver, Carmelo, se está hablando mucho de la necesidad de un nuevo modelo de residencia, ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Una transformación de las residencias que hay o una creación de un nuevo tipo de residencia? Tú que eres especialista en esta materia. Mira, yo creo que es un poquito las dos cosas. Es cierto que cuando se ha criticado el modelo de residencia, que yo no digo que no, se ha criticado a veces sin saber, ¿vale? Este tipo de debate, los que trabajamos en residencias de hace muchos años, lo venimos nosotros mismos reivindicando a la Administración desde hace años ya. ¿Por qué? Porque la ley de dependencia, la ley 39 del año 2006, lo que nos trajo fue una transformación a nivel supra, a nivel nacional, donde en el grado 3 de dependencia ha entrado todo tipo de perfil. Nos llegaban personas en grado 3 que venían caminando, que entraban por emergencia social, por soledad, y esa tarde entraba de grado 3 una señora con sonda nasogástrica, sonda vesical, una demencia, es decir, eran 2 perfiles muy diferentes. Y eso ha hecho que la residencia haya dejado, ¿de acuerdo?, de tener una especificidad concreta. En algunas ocasiones ha actuado y sigue actuando para la Administración de cajón desastre. Y eso lo hemos reivindicado hace muchos años ya. Tanto desde el sector de residencias como los sectores profesionales. O sea, la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica lo está diciendo hace tiempo ya. O sea, lo que tenemos que hacer dentro de la residencia se tiene que especificar mucho más. Eso hace que si le sumamos, como luego espero que hablemos, de los problemas de coordinación que hay con los organismos sanitarios, hemos tenido que asumir funciones que no corresponden a una residencia. Entonces, claro, hay que transformarla, sí, pero no tanto como para que deje de ser lo que es una residencia. Si se transforma tanto, y tú como médico seguro que me entiendes sin ningún problema, para intentar crear un hospital de cuidados medios geriatrizados, ¿qué otra cosa? Eso es otra cosa que no es una residencia. Entonces, yo no digo que no haya que crear ese recurso, pero no se llamará residencia, se llamará hospital geriátrico de media estancia, pero no se llamará residencia.
Una residencia, como su nombre dice, es un lugar donde la gente tiene que ir a vivir, no a recibir un tratamiento específico ni concreto. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Por eso pedimos tanto y seguimos pidiendo que se nos llame a los que estamos trabajando en centros cuando se tenga que hablar de ese cambio de modelo. Muy bien. Y Nuria, ¿qué ha supuesto el confinamiento para los profesionales que trabajáis en una residencia? Resúmenoslo, porque a lo mejor con durísimo y súper duro sería durísimo suficiente. A nivel de miedos, a nivel de ansiedad, a nivel de estrés, a nivel de responsabilidad, pero también a nivel de satisfacción. A nivel de satisfacción, el trabajo bien hecho, el esfuerzo, el que todo el mundo está dispuesto a dar el 100%, a acatar cualquier protocolo, cualquier medida que se le ha ofrecido y que se le ha planteado. Entonces yo, para mi equipo de la Residencia de San Isidro, un 10. Un 10. Sí, no solo estamos acostumbrados, Juan, a que se hable de la residencia en general. Ya. Hay que dar enhorabuena a la residencia, perdón. Hay que dar la enhorabuena a los profesionales que hacen que esto sea posible. O sea, yo creo que esto, además es el sitio creo que donde tenemos que resaltarlo, porque, por supuesto. porque es que son muchos nombres, muchas madres de familia, muchos profesionales formados, que cada vez que se habla de la residencia para una cosa o para la otra, son ellos los que hacen el trabajo. Se les denigra con cierto tipo a veces de palabras y con cierto tipo de, cuando hablan en general de residencia, se denigra así la función que muy honradamente hacen muchos profesionales. Son ellos los que han hecho posible que estemos donde estamos en la situación en Murcia. Sí, que no nos cansamos de repetir que a nivel de la península ha sido la mejor y solo superada por Canarias, que es una isla. Es un caso concreto. Vale. Carmelo, hablas de coordinación sociosanitaria. ¿Cómo se debería de hacer esa coordinación? ¿Actualmente existe algo de coordinación y hay que mejorarla? ¿O qué? De forma institucional no existe. No existe, desgraciadamente no existe. Entendemos que debería de existir de base. Esto como cuando hablamos, Juan, de comunicación entre niveles asistenciales, ¿no? Primaria, especializada. Esto ha sido siempre el gran debate y la gran problemática, ¿verdad? Pues imagínate que eso ha sido un problema en el mismo sistema de salud, pues meter la tercera pata del sistema social, esto es casi una utopía. Pero no es imposible. No es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí hay pequeñas experiencias de coordinación, pero desgraciadamente más ligadas a una cuestión a veces de esfuerzo personal, de unos compañeros médicos y enfermeras de centros de salud que sí que están acercándose, de verdad, doy aquí las gracias a muchos compañeros de centros de salud, Archena, San Antón en Cartagena, que se están acercando a la residencia para ver cómo nos coordinamos. Pero desgraciadamente todavía queda mucho trabajo por delante. Esto no puede ser una cuestión personal. Esto tiene que ser una cuestión institucional. Un anciano no puede tener más o menos riesgo de que esté mejor o peor atendido a ese nivel porque tenga la suerte de caer en un área de salud o en la otra. Tenemos que trabajar en ello. Y hoy por hoy creo que estamos haciendo un trabajo un poquito entre todos para llegar a un buen sistema de coordinación. Me parece muy bien y que sigáis coordinando porque la coordinación es fundamental. Tú lo has dicho antes. Se ha discutido mucho entre la primaria y la especializada y ahora se están estableciendo cada vez más protocolos y es todo fluye todo mucho mejor. Claro. Mira, por ejemplo, una cosa muy importante que seguro que se entiende bien, no tenemos canales de comunicación. O sea, nosotros atendemos a los ancianos, pero si va para un hospital no tiene información de la residencia como no sea la que le llevemos en papel. O sea, no hay canales, no sabemos lo que pasa en un sitio y en otro. Eso ya se ha solucionado entre primaria y especializada con una historia única, pues algo similar, en fin, vosotros sois los que lo lleváis adaptado eso. Y Nuria, me imagino los profesionales, por supuesto, que ha sido muy duro, aunque también habéis obtenido vuestra satisfacción moral y personal. Pero, ¿y cómo han pasado los residentes y los familiares? ¿Alguna experiencia que tú hayas vivido de manera especial, buena y mala? Sí, para los residentes está siendo muy duro porque para ellos es un triple confinamiento. Primero, confinamiento, cuando se cerraron las residencias ya no podían salir fuera, ni a celebrar su cumpleaños, ni a comer con su familia. Luego, confinamiento cuando había que aislarlo, por una visita al médico, por una posible sintomatología compatible con el virus. Y luego, el tercera es cuando ha llegado y a lo mejor pues, había que confinarlo porque había que cerrar la residencia, las visitas, y tampoco tenían visita a la familia, ni siquiera con esos protocolos tan estrictos. Entonces, para ello ha supuesto, en muchos casos, un deterioro a nivel general y situaciones de apatía, situaciones de depresión, situaciones de tristeza,
que se nota muchísimo en ello, en el día a día. Entonces, esto que contabas de una anécdota, el otro día una señora con deterioro cognitivo ya estado severo, cuando entró su hija a verla, le pidió un abrazo. Le pidió un abrazo. Yeah. No habla prácticamente y le pide un abrazo. O sea, que te quedas que dices, ¿cómo puede ser una persona que está demenciada a este nivel, ve a su hija y lo primero que le pida es un abrazo, dame un abrazo? O sea, es que a mí se me saltan las lágrimas. Yeah. No, son situaciones desde luego muy emotivas. O sea, son situaciones, porque al fin y al cabo nosotros vivimos todos los días con ellos, para nosotros es nuestra familia y los conocemos tanto que pues, en estas situaciones realmente te llegan al corazón. Yeah. Vamos a ver, Carmelo, tú eres presidente del Comité de Ética Asistencial de las Residencias, ¿no? Durante la pandemia ha habido muchos debates éticos. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, el más crítico de estos debates? Yo creo que el protagonismo se lo lleva, lógicamente, la derivación desde la residencia a entorno sanitario y dentro del entorno sanitario la inclusión o exclusión, como se dio en algunos casos, de la UCI, ¿no? En un momento determinado. Más que UCI o no UCI, lo que manifestó, ¿no? Lo que sacó a la luz ese debate es el edadismo que todavía existe en algunos estamentos donde se supone que nos hemos formado y hemos estudiado por el bien para y por la persona. Y donde de una forma, bueno, que sí, que detrás está siempre la excusa del miedo y que aquello nos pilló con el pie cambiado, pues precisamente por eso era cuando más teníamos que haber observado cierto tipo de comportamiento. Hemos llegado a contemplar, Juan, cómo a nivel nacional una cátedra de una universidad en otra comunidad autónoma llegaba a validar un protocolo en donde se justificaba la exclusión de mayores de 80 años del entorno hospitalario, precisamente poniendo como excusa una tabla puesta donde ponía claramente porque ya han finalizado su proyecto de vida. O sea, pero ¿quién eres tú para decir si esa persona... Una persona ha terminado su proyecto de vida. Exacto. Entonces, claro, cuando te das cuenta que alguien hace eso con tal ligereza y es confirmado y reconfirmado por otra gente, ves que no es la actitud de una persona solo, ves que es una actitud a mí me da miedo de que sea la actitud de una sociedad. Claro, por un lado estamos hablando de que tenemos que hacer todo lo posible para llegar a mayores, por un lado estamos investigando, ¿no? Los miles de veces que se dice que hay que investigar para el envejecimiento, y luego cuando llegamos a la vejez no lo vamos a entender a las personas mayores. Eso es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos, que ese es el cuidado intergeneracional. Me resulta triste a nivel personal, y desde el punto de vista ético, me parece que ahora más que nunca los comités de ética y la reflexión ética debe de incluirse en los programas de estudios que nos hemos dado cuenta que no eran suficientes, debe de ampliarse a campos donde nunca se habían abordado, siempre ha sido trasplante, ha sido investigación, tenemos que hablar del envejecimiento y eso debe hacerse de una forma urgente. De una forma urgente y desapasionada en el sentido de que apasionada por un lado, pero por otro lado con tranquilidad para que, pero desde luego desde el punto de vista ético ha dejado mucho que desear. Mucho que desear, todo lo que desgraciadamente sí, mucho que desear. Vamos a ver, Nuria, en la residencia donde tú trabajas, ¿qué habéis hecho para acercar a los familiares, sobre todo en los momentos del confinamiento? Vamos a ver, nosotros para llevar a cabo este acercamiento, dentro de lo difícil que es llevar acercar con estas circunstancias y con estos protocolos que hay tan estrictos, el tema de la videollamada está totalmente establecido en la residencia, una cosa que para ellos, los residentes, es muy difícil de entender porque las nuevas tecnologías ellos no entienden, no los oyen, sirve mucho más a los familiares el ver a su familiar de forma directa y tal que para los mismos residentes. Luego lo que hemos creado nosotros es una especie de blog que todos los días mandábamos un comunicado a la familia diciéndole un poco pues, que la residencia estaba bien, que no había ningún caso, los talleres que íbamos a realizar ese día, las actividades que íbamos a llevar a cabo, los paseos, las comidas que íbamos a hacer ese día y luego pues le mandábamos fotografías, siempre evidentemente manteniendo la privacidad de los residentes y esto en principio fue como una anécdota, se convirtió al final como una cosa que ellos mismos, las familiares nos demandaban, cuando nos retrasábamos un poco nos decían, oh, es que hoy no hay comunicado. Entonces, pues al final, muchas veces se ríen porque dicen, Nuria, vas a tener que hacer un libro de esos comunicados que hemos mandado todos los días. Digo, pues mira, bueno, a lo mejor... No, pero está bien que la gente sepa, o sea, bueno, los familiares lo saben porque se ha hecho, ¿no? Pero que la población en general sepa eso, pues que habéis inventado la manera de relacionarse con la familia y de comunicarle el estado de tranquilizarlos, de tranquilizarlos de cierta forma. Luego hay un programa que se ha creado también de atención psicológica a los familiares para que ellos descarguen un poco
todo lo que le está generando esta situación, el no poder estar cerca de sus familiares en estos momentos, familiares tan mayores, con tantas patologías, que no saben si volverán a ver, si volverán a poder abrazar, pues bueno, se descargan un poco, se desahogan con la psicóloga. Y por el tema de las llamadas telefónicas, eso yo tengo un teléfono pegado a la oreja, que estoy todo el día dispuesta a recibir llamadas y... No, la verdad, la labor de la trabajadora social, dice así, trabajadora social. Sí, nunca me has dicho, trabajadora. Trabajadora. Es verdad, sí. Vamos a ver, Carmelo, la pandemia ha movido los cimientos de los servicios sanitarios, ¿no? Lo ha cambiado mucho. ¿Cómo es la atención sanitaria habitualmente, tú que eres representante de residencias sin ánimo de lucro, y cómo ha sido durante la pandemia? Mira, como enfermero, y sobre todo tengo que hacer aquí un llamamiento a la observancia de la figura de la enfermera geriátrica, enfermera especialista en geriatría, que nuestra comunidad autónoma, Juan, todavía no tiene ni siquiera unidad docente multidisciplinar, como pasa en otras comunidades autónomas. Creo que se ha hecho un trabajo a nivel sanitario que hay que partir del que debe de hacerse. Y el trabajo que se debe hacer viene regulado por un decreto que es el decreto 69, que sí, que será todo lo obsoleto que digamos, pero es el que regula hoy por hoy nuestras condiciones de trabajo. Un servicio sanitario que es el que se presta en residencia, más de carácter preventivo, más de donde el facultativo, el médico, como la enfermería, hace labor de apoyo al que se supone que debe ser la labor que hacen otros compañeros en primaria, por ejemplo. Cuando eso no se dio, desde la residencia se hipertrofió ese sistema sanitario, pero no porque sea el sitio donde hacerlo, sino porque alguien tiene que atender. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha pensado que nosotros tenemos que hacer una atención sanitaria. Realmente la atención sanitaria, insisto, debe ser preventiva. A pesar de ello, durante la pandemia, los profesionales sanitarios de la residencia, en particular, ¿no?, me refiero al personal de enfermería, al igual que el médico, por supuesto, pero el personal de enfermería ha hecho un trabajo excelente. ¿Por qué? Porque se ha dejado la piel ahí. El paciente geriátrico sabe bien que es un paciente complejo, muy complejo, y que en un momento determinado combinar la parte sanitaria con la parte social es complejo. Una enfermera muchas veces para 100 ancianos, que en una labor preventiva aún así se queda baja, imagínate una labor asistencial. Se habla mucho de que faltan protocolos, que protocolos, no somos un estamento sanitario. La enfermería, para cómo hemos tenido un efecto llamada del Servicio Público de Salud, que literalmente ha barrido en las residencias con las enfermeras. O sea, que se las han llevado a los centros sanitarios. Yo no quería decir así, pero tiene toda la razón del mundo. No, se las han llevado, hablar de otra manera. Pues yo me alegro un montón, nos las han llevado a las enfermeras. ¿Qué ocurre? Pues que ha llegado un momento donde por muchas excusas que quieran ponerse, que cobran poco, no, hay sitios donde se pactaron salarios, igualando con el Servicio Público de Salud, pero en otras no se han visto, a 0 puntos la bolsa. ¿Qué ocurre con eso? Pues que bueno, nos tiene que hacer pensar un poco. ¿Quién va a atender a nuestros ancianos si se van las enfermeras? No, la pregunta se ha quedado ahí, yo no la voy a responder. Nuria, ¿cómo va a ser la Navidad este año en la residencia? Vamos a ver, nosotros este año la Navidad, como están las residencias centrales al exterior, siempre hemos contado con la familia, evidentemente, como para todos, ya lo decía antes, y con muchas asociaciones del pueblo, pues de la escuela de música, de niños de colegios, de asociaciones de mayores. Este año, evidentemente, con todo eso no podemos contar, pero nosotros hemos hecho nuestro calendario de Navidad y hemos hecho preparado todas las actividades. Luego va a ser el equipo técnico el que la va a llevar a cabo y, evidentemente, el equipo técnico y todo el equipo de la residencia, no solamente el equipo técnico, que se ha implicado al 100%, y nuestros mayores, porque se lo merecen, nuestros residentes van a tener su Navidad y va a ser una Navidad entrañable porque vamos a cantar villancicos, porque vamos a ver películas de cine de Navidad de su época y de la nuestra, porque van a escribir su carta a los Reyes, porque van a tener su regalo de Reyes, o sea, sus comidas especiales, en sus días especiales. Al final, lo que intentamos es que sea una Navidad diferente, simplemente. O sea, que no sean unas malas Navidades, ni unas Navidades cortas, ni unas Navidades unas Navidades diferentes, que ellos no noten. Nosotros vamos a ser como su familia postiza. Vale, muy bien. No, me ha quedado muy claro, ¿eh? Vamos a ver, Carmelo, si consiguiéramos olvidarnos por un momento del COVID, ¿qué valor aportan las residencias a la sociedad? Pues, esto es muy importante saberlo. Sí, además, incluso meditándolo bien, las residencias siguen aportando un proyecto de vida, digamos lo que digamos. Una residencia hoy por hoy es un recurso social, por supuesto, pero frente a tanta incomprensión como hemos escuchado últimamente hablando de residencia, hay que recordar también que hay muchas familias que agradecen todos los días que haya una residencia cerca de su casa o de su municipio.
Yo lo comparo mucho como sanitario a un hospital. Nadie quiere ir a un hospital, Juan, pero menos mal que están los hospitales para ir. Y una vez que está uno dentro, no se quiere ir antes de tiempo. Es decir, yo si me tengo que quedar 2 días más, doctor, me quedo, pero quiero irme bien. Pues en una residencia a nivel social es lo mismo. En una residencia se atiende a un perfil de personas mayores que tienen una serie de necesidades que no son diferentes a las que hay en el domicilio, pero que la familia no puede atender de una forma pues como se pudiera hacer. Yo lo comparo mucho con todas las salvedades de las diferencias, ¿eh? Es como cuando yo a mi hija las tuve que llevar a la guardería. Es decir, menos mal que estaba la guardería. O sea, eso mi madre me miró con una cara arriba abajo, pero ¿cómo que la guardería? Mientras esté yo aquí, una abuela para atenderla, lo que sea, ¿no? ¿Qué dices tú? Pero además, tenemos que trabajar, hay cosas que hay que hacerlas. Es triste, ¿no? Pero es así. Una residencia, al final, es un lugar que hace todo lo posible para mantener en un ambiente afable una atención de acompañamiento y de seguridad. Eso es lo que la familia agradece muchas veces. Es algo que tenemos que transmitir. La familia, y por correspondencia la sociedad, nos ha encargado hacernos cargo de alguien tan sumamente importante como puede ser su padre, su madre, su abuelo, su abuela. Creo que al día de hoy estamos haciéndolo todo lo mejor que sabemos y todo lo mejor que podemos. Creo que el valor que aporta la sociedad es de una sociedad que se supone que quiere cuidar de sus mayores y que no quiere que nadie se quede atrás. Pero claro, con crearlas solo no vale. Tienen que dotarlas para eso. O sea, no nos puede servir. Tenemos que alejarnos del modelo de asilo. Para poder hablar de verdad de un modelo de asilo con todo el cariño, ¿eh? Cuando queremos olvidar del modelo de simplemente acogimiento por un modelo de atención integral, eso hay que planificarlo, eso hay que financiarlo y eso hay que regularlo. Y a día de hoy no está, desgraciadamente. No, vamos, desde luego lo has expresado perfectamente bien de lo que debería de ser las residencias que están haciendo ese trabajo, pero que hay que llegar a un punto más, ¿no? Sí. Nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos, un último mensaje, Nuria. Pues yo les daría a mi familia, de mi residente, un mensaje de esperanza en que todo esto pasará y de que volveremos a la normalidad, volveremos a abrazarnos y volveremos a darnos besos y decirles que estén tranquilos, que nosotros vamos a disfrutar con ellos la Navidad y que los vamos a querer y los vamos a eso como si estuvieran ellos allí. Muy bien. ¿Y tú, Carmelo, tu mensaje? Igual, o sea, ante tanta incomprensión a veces, ¿no? Y ante tanta oscurantismo, que estamos aquí, que tranquilos, a la familia y a la sociedad, que seguimos estando aquí, que seguimos dando la cara, que ante todo y sobre todo, nuestra misión todos los días es que su padre, su madre, esté bien, en la medida de lo que podemos, que estamos haciendo todo lo posible y más, y que si en algo nos equivocamos, que siempre hemos estado ahí para que nos lo digan, para mejorarlo. Pero de verdad, esperanza, que estamos aquí y que no los vamos a dejar. Muy bien, pues agradezco mucho que hayáis estado en este programa, porque entre lo que José Miguel, María Luisa y vosotros dos, creo que le habéis dado una visión a la sociedad de realmente la importancia que tú has destacado mucho desde el punto de vista social de las residencias y la gran labor que habéis hecho, como demuestran los datos de que sea Murcia pues de la menos afectada de toda la península y en España solo por detrás de Canarias. O sea, por lo menos deberíamos de tener un reconocimiento a todos los trabajadores y a todos los trabajadores que estáis en eso y que los familiares lo sepan. Sí. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices y feliz Navidad.